Muy buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al señor rector, el doctor Joel Sánchez, a la señora vicerrectora, la doctora María Gutiérrez, a mi amiga Patricia Salas, que dirige esta comisión de reestructuración curricular. En mejores manos no podría estar la conducción de este tema. Y a todos ustedes por su presencia en esta noche y la posibilidad de compartir con ustedes algunas apreciaciones, algunas expectativas en relación a lo que esperamos de esta universidad y del ámbito universitario en nuestro país, en particular de las universidades públicas y muy especialmente de las universidades públicas emblemáticas como es esta. Soy profesor en la Universidad de San Marcos. Ustedes sabrán, mi universidad llega con bastante retraso a este proceso. Hace un par de semanas se instaló finalmente la Asamblea Estatutaria, imaginen, pero con bastante ánimo, con bastante brío, con mucha confianza, y se han propuesto entregar el estatuto como corresponde en el plazo fijado por ley, la primera semana de junio seguramente. Desde San Marcos debo manifestarles, y seguramente del conjunto de la comunidad universitaria nacional, hemos estado siguiendo con mucha expectativa los cambios ocurridos en esta universidad. Nos alegramos particularmente de saber que en la elección de las autoridades se había optado por un equipo conducido por un docente joven, bastante joven en realidad, lo cual para nosotros, y no creo equivocarme, para mucha gente que sigue la marcha del ámbito universitario, es una muy buena señal, porque buscamos señales de renovación en la universidad pública en particular. Y otra muy buena señal es esta que ahora nos congrega, la decisión de llevar adelante un cambio curricular, que como bien nos han señalado las autoridades que han hecho mucho uso de la palabra, es un elemento sustantivo en la vida de la universidad, puesto que marca el rumbo en aquello que es esencial en la universidad, que es la formación de nuestros estudiantes en todos los niveles y el desempeño de los docentes en esta función decisiva de formar las élites dirigentes del país y de sus regiones. Por mi parte, agradeciendo nuevamente la amabilidad de la invitación, voy a proponer algunas consideraciones que tienen la intención de proveer un marco para la discusión en la que ustedes ya están comprometidos. Lo voy a presentar entonces a manera de consideraciones previas. En primer lugar, me parece pertinente hacer notar que la educación es la experiencia más característicamente humana, porque da cuenta de nuestra condición evidentemente social, cultural, de seres en permanente formación, capaces de alcanzar mayores estatutos de vida. La educación es un fenómeno estrictamente humano. Los animales no se educan, se amaestran, como todos sabemos. El amaestramiento es un proceso compulsivo, un proceso que luego no tiene secuela en las generaciones siguientes. Lo que se ha aprendido por vía de amaestramiento queda allí con el sujeto que fue sometido a ese proceso. La educación, en cambio, transforma a quien lo recibe y transforma el entorno. Por principio, el que se educa está llamado también a ser un educador. Y la educación tiene como propósito mejorar la vida humana. Recuerdo que Herbert Marcuse, este filósofo alemán,
un texto ya clásico a estas alturas, El hombre unidimensional, en el año 1968, decía que las ciencias sociales en particular, pero el conocimiento humano en general, y la actividad que da sustento, como es la educación, se sostiene en dos grandes premisas a manera de axiomas, que como los axiomas tienen la condición o deben tener la condición de lo evidente, de aquello que no necesita prueba ni fundamentación. En primer lugar, que la vida merece ser vivida, y en segundo lugar, que la vida puede ser mejorada. La educación es precisamente el instrumento que los seres humanos han desarrollado en este propósito de mejorar la vida, de transformar el mundo a favor de la vida, de la afirmación de la vida. Con el advenimiento de la modernidad, la educación ha tendido a desarrollarse a través de instituciones formales de distinto nivel y función específica. De hecho, hay una educación informal que acompaña al hombre desde sus inicios. Es esta que discurre por doquier, en la familia, en la calle, en los medios de transporte, en los medios de comunicación, etc. Cuyo peso ciertamente es decisivo. Pero desde hace mucho tiempo, y particularmente en la era moderna, las sociedades han diseñado instituciones para llevar a cabo sistemáticamente esto que llamamos educación. Y este proceso se lleva, decía, en diferentes niveles. En el nivel de la educación básica, el objetivo supremo parece ser, permítanme utilizar acá nuevamente jerga filosófica, voy a tomar en préstamo un concepto heideggeriano. Decía, parece que el objetivo básico de la educación en su nivel básico es el de mundizar a los individuos, en el sentido de familiarizarlos con el mundo en el que les ha tocado vivir, un mundo que ciertamente nadie elige. Se trata entonces de ir familiarizando al individuo con este mundo o con los mundos en que les corresponde vivir. En el siglo pasado ya se establecieron compromisos internacionales relativos a la universalización de la educación básica, los cuales se han logrado materializar en gran medida. Entre tanto, la educación superior también ganó en formalidad, en cobertura y en complejidad, tendiendo igualmente a su universalización, por lo menos desde el último tramo del siglo pasado. De hecho, en la región, países como Cuba o Colombia últimamente han decidido universalizar la educación superior. Se distingue en este nivel educativo la educación superior no universitaria, que en nuestro país se denomina simplemente educación superior, y la educación superior universitaria. La primera tiene como objetivo fundamental proveer al individuo que ya está familiarizado con el mundo en el que le ha tocado vivir conocimientos y destrezas relativas al arsenal de instrumentos con que funciona este mundo en el que le ha tocado vivir, de manera que él pueda operar eficientemente con ellos. La educación superior no universitaria atiende, por tanto, a una formación eminentemente técnica, operativa, forma personas capaces de operar eficientemente con los instrumentos que componen el mundo en el que vive. La universidad, por su parte, contribuye igualmente a proveer un saber operante, técnico, pero se propone dotar al individuo del soporte teórico de aquel saber,
Por este lado viene el valor agregado de la universidad. Más aún, la universidad se propone dotar al individuo, cultivar en el individuo una perspectiva crítica, una actitud crítica que lo lleve a reconocer las condiciones de posibilidad el ejercicio de las capacidades, de las aptitudes que ha ido desarrollando a lo largo de su vida, particularmente en la universidad, de manera que comprenda los horizontes de sentido del mundo en el que vive y pueda ejercer el más alto grado de libertad posible, consistente en situarse en ese mundo con vocación y capacidad de transformarlo. Para transformar el mundo hay que entender su horizonte de sentido, los soportes de ese mundo, y eso es tarea fundamental de la formación universitaria, y eso trasciende el nivel estrictamente técnico, corresponde a un nivel más bien teórico. La formación teórica es un pilar de la formación universitaria, sin duda. Ese ha sido, al menos hasta nuestros días, el propósito esencial, digamos, clásico de la universidad, el que ha justificado su existencia. No obstante, es de notar que la modernidad tardía, correspondiente al periodo que corre desde el último tercio del siglo pasado, ha traído consigo notables cambios en las condiciones de vida de la humanidad, cuyo impacto en los fines y las estructuras institucionales de la universidad y la educación superior en su conjunto ya está a la vista, mostrando como tendencia dominante el predominio de la dimensión tecnológica, operativa, con exigencias relativas a productividad, normalización, cumplimiento de determinados estándares, etc., los cuales vienen del mundo empresarial y antes del mundo militar. En efecto, si bien es cierto que la educación superior, sobre todo la universitaria, además de cultivar las humanidades, contribuyó a generar la revolución tecnocientífica contemporánea, esta, a su vez, ha impactado notoriamente en la orientación, los procesos y las estructuras que sostienen la vida humana, el conjunto de la educación, y de manera decisiva en la educación superior, que experimenta una acelerada masificación y creciente heterogeneidad institucional, acompañada de la inclusión de las tecnologías de la información como soporte y contenido educativo. La rápida expansión del volumen de información disponible, la diversificación de las ramas de conocimiento y el cambio de los paradigmas en que discurre, presionan en dirección de la redefinición del sentido de los procesos y estructuras académicas de la educación superior, imponiendo una orientación técnico-administrativa que privilegia el rendimiento y la normalización. Por otro lado, se hace necesario compatibilizar esos procesos y estructuras con el reconocimiento de la complejidad, diversidad e incertidumbre que caracterizan tanto la dinámica de las sociedades contemporáneas como el saber que la educación superior procesa. Todo esto sitúa a la educación superior contemporánea en una encrucijada en cuanto a la comprensión de su propia naturaleza y destino, que exige redefiniciones en cuanto a las políticas que la orientan y a la vez abre oportunidades de reconversión de las instituciones que la componen, en el sentido de lograr mayores niveles de pertinencia que legitimen socialmente su acción. En países como el nuestro, en que este proceso de cambios que experimenta la educación superior en el mundo entero no alcanzó a constituir cauces académicos e institucionales estables y pertinentes, ello abre la posibilidad de replantear con audacia lo establecido, para situarnos adecuadamente en este escenario cambiante y multiforme, tomando ventaja de las nuevas circunstancias y los medios que ellas
provee. En atención a ello, cabe explicitar algunas consideraciones como referente de nuestra discusión, quiero decir, de nuestra discusión sobre perfiles académicos y orientaciones académicas en general. Voy a señalarlas muy puntualmente entonces. Primero, la universidad es una institución cuya función central es el cultivo del saber, sostenido en un pensamiento crítico, reflexivo, atento a sus condiciones de posibilidad. En tal sentido, corresponde a una universidad genuina promover la reflexión permanente sobre las condiciones que hacen viable una institución de esa naturaleza. Ya un antiguo adagio relativo a la sabiduría en el oráculo de Delfos sintetizaba el camino de la sabiduría o hacia la sabiduría en dos indicaciones. Conócete a ti mismo. En nuestro medio, en este lenguaje ya permeado por los elementos que he señalado hace un momento, bien podríamos estar hablando de la autoevaluación, de una autoevaluación genuina, radical, sin concesiones a las mistificaciones, de una autoevaluación que nos permita tener una imagen lo más objetiva posible de nuestro puesto, de nuestra ubicación en el contexto en el que discurre la vida universitaria. El otro adagio complementario decía, sé lo que eres. Y este parece paradójico, pero es que efectivamente no siempre somos lo que somos, o lo que queremos ser, o lo que decimos ser. Tenemos 142 universidades en el país, incontables filiales. ¿Cuántas de esas universidades merecen llamarse universidades? Tenemos 51 universidades nacionales. ¿Cuántas de esas universidades son realmente nacionales? ¿Qué es ser una universidad nacional? Es como al parecer lo entendieron en la Universidad Nacional de Colombia, por tomar un referente, abarcar todo el territorio nacional. La Universidad Nacional de Colombia tiene sedes en Leticia, en Barranquilla, en diferentes lugares del espacio colombiano. Ese no es el caso peruano, con ninguna universidad así denominada. ¿Qué es entonces ser una universidad nacional? Bien pudiera ser congregar los componentes básicos de la nación, es decir, una universidad diversa en su composición, sobre todo entre los estudiantes, una universidad que con sentido de equidad congregue a sectores muy diferentes de nuestra diversidad social y cultural, algunos de ellos en sensible desventaja, que ante los procesos regulares de admisión, por ejemplo, de hecho están en notoria desventaja. En fin, ¿qué significa ser una universidad nacional? Esta reflexión constante en relación a su propia naturaleza, a la fidelidad con respecto a su naturaleza, constituye el núcleo de la autonomía, universitaria en este caso. Pues es en función de ello que la universidad se sitúa, es decir, comprende el entorno, su posición y su rol en ese escenario, y se proyecta en activa interacción con otros actores sociales. La pérdida de esa capacidad o su debilitamiento conducen al autismo, al ensimismamiento, condición opuesta a la autonomía, más bien la negación de la autonomía. Diversos indicios, diversos indicadores dan cuenta de que entre nuestras universidades la autonomía tendió a confundirse con el autismo, con el ensimismamiento,
con perder de vista la función social que la universidad está llamada a desempeñar, más aún una universidad pública, una universidad nacional. Una orientación curricular pertinente debe entonces considerar mecanismos, espacios para la permanente discusión de la universidad con respecto a su propia naturaleza y con respecto a en qué grado guarda fidelidad con esa naturaleza. Segundo, la discusión sobre qué tipo de educación superior queremos construir, en lo fundamental, esa es la discusión curricular. ¿Qué tipo de universidad queremos construir? Esta discusión implica discutir qué tipo de país queremos construir, o qué tipo de región o macro región queremos construir, lo cual a su vez exige comprender el mundo en el que vivimos y las tendencias que definen su rumbo, porque estas últimas son las que definen las posibilidades de nuestro país y el rumbo que tiene el país establece el escenario en el que buscamos definir qué universidad queremos construir. Lo voy a decir de una manera más corta y quizá más directa. Si lo que queremos es un país productor de materia prima y de mano de obra barata, que es el país que tenemos por lo menos en las últimas 4 décadas, entonces yo diría que basta y sobra con el remedio de universidades que tenemos en abundancia. ¿Para qué queremos universidades de alta calidad que investiguen con un posgrado de alta calidad para seguir exportando literalmente piedras, alcachofas, espárragos y mano de obra barata? Casi 3 millones de peruanos fuera del país. Pero todos sabemos que ese tipo de economía es inviable. Aspiramos, por tanto, a otro tipo de país, un país con una economía intensiva de conocimiento. Y habría que decir que para ese tipo de país, la mayor parte de las universidades que tenemos no sirve. Por tanto, efectivamente, hay que replantear con audacia las estructuras, los procesos que ahora caracterizan a nuestras universidades. Tercero, la historia moderna deja claro que el desarrollo de un país, de una región igual, no es nunca producto de un proceso espontáneo, ciego o inercial. Supone un proyecto concebido y dirigido por una élite muy competente que interpreta adecuadamente el momento de la historia en que le toca actuar, las fuerzas y tendencias en juego, así como las posibilidades de acción colectiva en ese escenario. Por ahí nos encontramos con un elemento que es esencial en la universidad, que está en la propia denominación de esta institución: su compromiso a cultivar entre sus miembros una visión universal, una mirada de largo alcance en el espacio, en el tiempo, una mirada de largo alcance también en profundidad. Todas las sociedades han apreciado integrantes suyos, gentes que han cultivado esa capacidad, los han denominado sabios, curiosos, sabios, y así los han apreciado. En la sociedad moderna se supone que los sabios están en la universidad. Un indicador, por tanto, de qué tan bien constituida está una sociedad es el aprecio que tiene por estos sabios que se hallan en la universidad. En todo caso, nuestra sociedad no da muestra suficiente de que esto sea así. Nos corresponde despertar esta conciencia, pero eso pasa, como decía, por el cultivo deliberado, sistemático de esta
mirada de largo alcance. Lo voy a decir también de un modo más breve, porque tiene que ver con un elemento que aparecía hace un momento en las indicaciones que se hacían sobre la discusión cultural, porque además es un mandato de ley, los estudios generales. Si ingresé a contabilidad, digamos, o a administración, o a derecho, y solo quiero estudiar materias que tengan que ver con contabilidad, administración y derecho, eso no llega a ser una universidad. Eso ha constituido una distorsión, sino una perversión de las funciones universitarias en nuestro país. En otras partes, la función básica de lo que llamamos pregrado o antegrado es dotar al estudiante de una visión de conjunto del mundo en el que le ha tocado vivir, de una visión crítica, como mencionábamos hace un momento. La profesionalización, la especialización, tiende a pertenecer más bien a otros niveles, la maestría, el doctorado, después. En las universidades de élite, Harvard, en fin, Cambridge, fundamentalmente la formación de pregrado es una formación generalista. ¿Por qué? Porque están formando las élites que van a conducir a esas sociedades. De eso se trata, ¿no? Hemos perdido de vista esa misión, ese componente que es esencial a la universidad. Tenemos ahora la oportunidad de revisar aquello, ¿no? Discutiendo a profundidad un estudio general, un programa de estudios generales potente. Wow. En el mundo contemporáneo hay una relación directa entre la capacidad de producir ciencia y tecnología que tiene cada país o bloque de países y la cuota de poder que le corresponde en el escenario internacional. Este es un elemento que no debemos perder de vista. En la medida, y es lo que hace, o es uno de los factores que hacen de la universidad una institución de interés nacional, objetivamente, más allá de que no haya sido esto así necesariamente entre nosotros. Viendo el mundo, las tendencias que priman en el mundo contemporáneo, las sociedades bien constituidas se cuidan de tener universidades de alta calidad, por lo que acabamos de decir, porque hay una relación directa entre la cuota de poder de estas sociedades en el escenario global y el contar con comunidades académicas, científicas, tecnológicas, capaces de producir un saber pertinente, capaces de conducir los procesos sociales en sus respectivas sociedades. Y son funciones esenciales de la educación superior hoy. Primero, formar las élites dirigentes de un país, lo cual supone el cultivo del pensamiento crítico junto a la adquisición de saberes de orden procedimental. Y segundo, producir conocimiento, tanto técnico como teórico. En tal sentido, su desarrollo depende de cuánto y cómo se vincula a los procesos productivos que definen el curso de las sociedades, proveyendo los cuadros vigentes de esos procesos y el saber que los alimenta. La universidad debería ser, en nuestras regiones, la instancia técnica de las regiones. Sé que hay buenas señales de un conjunto de universidades emblemáticas, públicas emblemáticas en nuestro país, y esta es una de ellas. Conversaba con la directora de Concitec, Gisela Ojeda, y hablaba con entusiasmo de un proyecto de colaboración que entiendo ha sido suscrito con esta universidad, que va a permitir hacer uso de los fondos del canon y otros fondos provenientes de recursos propios para potenciar la investigación, para potenciar los procesos académicos.
Creo que hay allí ya en curso un proyecto, un proceso que seguramente va a dar mucho que hablar y que entiendo ya está despertando interés en otras partes. La misma Gisela Orqueda me decía que de la Universidad Jorge Basadre Grohmann de Tacna se ha solicitado desarrollar una experiencia similar. Sexto, la universidad en el Perú no tiene ahora una función relevante en la dinámica de producción material y simbólica que define el curso del país, pues aquella depende de ejes de poder exógenos y su disponibilidad no requiere de élites con autonomía ni de producción de conocimiento propio. Esta situación, sumada al debilitamiento del ejercicio del pensamiento crítico, ha conducido al ensimismamiento de las universidades, dando como resultado, como decía, una situación más cercana al autismo que al ejercicio de una real autonomía. Séptimo, en las últimas 4 décadas, el Perú ha acentuado un curso de inserción en la economía mundial en términos de país proveedor de materias primas y mano de obra barata. La dinámica del mundo contemporáneo muestra que es preciso construir una economía intensiva de conocimiento, y para ello el tipo de universidades que tenemos ahora es insuficiente, requiere urgentes cambios. Octavo, en esa perspectiva, la tradición cultural de creatividad y cultivo de la diversidad, que viene de antiguo en nuestro país, entre nuestros pueblos, entre nuestra gente, así como la gran proporción de población joven con que cuenta ahora el Perú, constituyen ventajas comparativas inestimables que en la sociedad global de conocimiento en que nos hallamos deben servir de plataforma para definiciones de política universitaria que nos permitan pegar un gran salto que nos sitúe en el mundo contemporáneo como productores de conocimiento, que es el mayor de los recursos con que puede contar la humanidad, pues permite el empleo óptimo y pertinente de los demás recursos. Noveno, no hay posibilidad alguna de desarrollo sin contar con comunidades académicas de alto nivel, y la tarea de construirlas, sobre todo en países como el nuestro, corresponde ante todo a la universidad pública, cuya existencia manifiesta la voluntad política de la nación, representada en el Estado, de contar con una institución que posibilite el logro de los objetivos nacionales en el ámbito educativo. En tal sentido, la universidad pública tiene un valor estratégico para el desarrollo del país, por cuanto puede formar profesionales de alto nivel y producir conocimiento sin las limitaciones que impone al sector privado la lógica de la rentabilidad económica, que en nuestro país tiene que ser además una rentabilidad de corto plazo. El desarrollo del conocimiento, sobre todo en las ciencias básicas y las humanidades, debe atender a la rentabilidad social de largo plazo. Por esa razón, la defensa de la universidad pública es un tema de interés nacional y su atención debe ser parte de la agenda nacional prioritaria. Felizmente, en los últimos años, la comprensión de esto se ha ido instalando, por lo menos en el discurso de los decisores de política, y de hecho ya se ha traducido en algunas acciones, como por ejemplo el aumento sostenido, seguramente no en el nivel deseable, pero ha habido un aumento sostenido en el presupuesto de la universidad pública proveniente del Tesoro Público, y la creación de un conjunto de instancias, de mecanismos para atender también la marcha de las universidades públicas. Décimo, la contribución del sector privado en las diversas esferas de la actividad social hace parte sustantiva del dinamismo de la nación y su fomento es de interés público. Algunos de los mayores logros en el ámbito universitario nacional corresponden ciertamente al aporte de la iniciativa privada, que toma en cuenta los intereses de la nación y los incorpora entre sus fines. No obstante, también es evidente que diversos factores, entre ellos los de orden idiosincrásico,
condujeron a que, en ausencia de mecanismos básicos de regulación, la búsqueda prioritaria del lucro que caracteriza la mayor parte del accionar privado en la universidad peruana diera como resultado la mercantilización de dimensiones de la actividad universitaria como la certificación, el otorgamiento de grados y títulos, pervirtiendo sus fines en detrimento de la calidad académica. Ello no hace sino ratificar que el desarrollo del mercado como factor de desarrollo nacional y fortalecimiento de las instituciones de interés nacional, como es el caso de las universidades, exige la existencia de instancias de regulación que den garantías de que la dinámica del mercado discurra en concordancia con los fines que persigue la nación. Bien, situándonos así en el escenario global, es preciso reconocer el estado en que se halla la educación superior en nuestro país, las variables que dan cuenta de ello, así como las posibilidades de crear escenarios, actores y procesos que permitan potenciar su calidad. Diré algo sucinto al respecto. En las actuales circunstancias, el destino del país se decide en el contexto de la sociedad de conocimiento, caracterizada por la preeminencia de la producción de saber como factor de poder, lo cual se traduce a sí mismo en el aumento vertiginoso del ritmo y volumen de producción de saber especializado, sobre todo el de orden técnico. Ello establece una relación directa entre la capacidad de producir ciencia, tecnología y cuadros académicos y técnicos calificados que tiene cada país y la cuota de poder que le corresponde en el escenario internacional, como señalábamos hace un momento. Quería hacer notar, sin embargo, que esto pone en riesgo la viabilidad de las sociedades que no cuentan con una comunidad académica suficientemente competente para ello. En los próximos años, está claro, vamos a ser seguramente mucho más conscientes de ello que en los recientes 3 lustros que nos situaron en un momento aleatorio en realidad del proceso global en el que algunas sociedades emergentes como China demandaban recursos naturales en volúmenes extraordinarios, situación que disparó los precios de de los commodities en general y han sostenido la economía de países como el nuestro. Pero está claro que ese periodo ya se está cerrando. Estamos entrando a un periodo de vacas flacas, por decirlo de alguna manera. Entonces es cuando vamos a ser más conscientes de la extrema importancia de una movilización nacional, de una movilización de las comunidades universitarias para ir en dirección de una sociedad que se plantee seriamente una reconversión de su aparato productivo. Esta correlación entre saber y poder, característico de la modernidad tardía, aparece nítidamente corroborado por los rankings universitarios globales, cuya producción es un fenómeno que sintomáticamente toma cuerpos desde inicios de este siglo, cuando en el marco del empleo intensivo de las tecnologías de la información, el mayor recurso disponible, el de mayor valor, lo constituye el conocimiento. Esto en realidad no hace sino ratificar una tendencia epocal. Ya en los inicios de la era moderna, Francis Bacon había dicho saber es poder. Y esto es lo que estamos constatando 3 siglos después. Por su parte, Adam Smith, en La riqueza de las naciones, este texto clásico suyo, texto fundacional de la economía moderna, sostiene de inicio 2 tesis fundamentales. La primera, que la fuente de riqueza es el trabajo, no los metales preciosos, no los recursos naturales. Y segundo, que cuanto mayor sea la calificación del trabajo, es decir, su especialización, el grado de saber que incorpora, mayor será su productividad. Estos son
elementos axiomáticos de la economía contemporánea, de la economía moderna, que aquí parece haberse olvidado. Tomando en cuenta estas condiciones, los países emergentes, que han tenido un desempeño favorable, sostenido en las últimas décadas, establecieron políticas de Estado para favorecer la educación superior. En nuestro país, en este periodo, una manera de entender la autonomía universitaria correspondiente a la agenda de la reforma universitaria de Córdoba de inicio del siglo pasado confluyó con el retraimiento que mostró el Estado en cuanto a sus responsabilidades con respecto a la educación superior, dando lugar a una crisis de larga duración que la aprobación de la nueva ley universitaria, ocurrida hace ya casi 2 años, busca resolver. Se trata del cambio político de mayor relevancia ocurrido en la educación superior peruana en lo que va de este siglo. Seguramente con el panorama político que se abre ante nosotros, vamos a entrar a una nueva discusión sobre los alcances de esta ley y de los instrumentos que ha producido. La comunidad universitaria debería estar pertrechada, debería estar preparada para participar en esa discusión, teniendo a la vista los intereses nacionales, que confluyen con los intereses de la universidad y particularmente de la universidad pública. Una exigencia derivada de la preeminencia del conocimiento como factor de poder es la necesidad de contar con una élite académica y profesional muy competente. Vivimos una época marcada por la competitividad y el rendimiento, particularmente en la economía. El factor conocimiento hace la diferencia en cuanto a competitividad. Es preciso no perder de vista que la teoría económica moderna, acabamos de votar, se estableció precisamente en polémica con el punto de vista que vinculaba la riqueza con ventajas comparativas provenientes de la posesión de recursos naturales, particularmente de aquellos que concentran mayor valor, los metales preciosos. Identificó así el factor humano como la clave de creación de la riqueza. En la evaluación de la competitividad de un país entran en juego indicadores vinculados con la educación superior, y son indicadores clave, además, para juzgar el grado de competitividad. Este es el caso de la preparación tecnológica, la capacidad de innovación, la colaboración entre la industria y la universidad, la disponibilidad de servicios de investigación, de tecnologías de la información y la comunicación, la producción de patentes, etc. En el resultado final del ranking de competitividad publicado el año pasado, elaborado por el Foro Económico Mundial, el Perú aparece mejor ubicado de países como Colombia o Argentina. No obstante, ello se debe fundamentalmente a una situación pasajera, los precios de los commodities, que por otra parte han iniciado ya una curva de declive en el habitual ciclo que los caracteriza. Al observar en ese mismo ranking, fijándonos ya en los indicadores, los componentes referidos a educación superior y capacitación, preparación tecnológica, innovación o colaboración industria-universidad, retrocedemos ostensiblemente, lo cual da cuenta de una actividad universitaria nuestra de baja pertinencia, factor básico de calidad y escasa relevancia en relación a las demandas de los agentes de la economía nacional. Igualmente, el índice global de competitividad elaborado por el Foro Económico Mundial, que propone 12 pilares para definir el nivel de competitividad de los países, muestra que el nuestro ha retrocedido en indicadores clave como los relativos a educación superior, capacitación, preparación tecnológica e innovación. La educación superior pública tiene, decíamos, valor estratégico para el desarrollo de los países. De ahí que no haya sido descuidada ni siquiera por los regímenes políticos que en otros países abogaron por la sustitución de la acción pública por la privada, digamos el Chile de Pinochet, la Inglaterra de Margaret Thatcher, por poner algunos casos.
Entre las funciones que le otorgan esa posición se hallan, por un lado, la formación de profesionales de alto nivel y la producción de conocimiento, atendiendo a criterios de rentabilidad social. Por otro lado, el favorecer el logro de mayores niveles de equidad al promover la formación de ciudadanía, el diálogo intercultural y el acceso social para los que acceden a la formación en este nivel educativo, sin otra condición que la capacidad intelectual, variable, aún no sujeta a posicionamientos sociales de origen. En cuanto a la relación entre educación y equidad social, la posibilidad de hallarse en el segmento social pobre es mayor cuanto menor sea el nivel educativo alcanzado. Asimismo, el retorno económico que provee al país la educación superior es mayor que los otros niveles educativos. Esa tendencia es ratificada por las investigaciones sobre la pobreza en nuestro país, según las cuales la población cuyo acceso proporcional al empleo ha tendido a disminuir en los últimos años ha sido la de menor nivel educativo. De allí la imperiosa necesidad de ampliar la cobertura educativa y fortalecer la universidad pública, asegurando mayores niveles de calidad en ella. La propensión de la economía contemporánea a incorporar en la producción mayor conocimiento como fuente de valor agregado va de la mano con la tendencia a la innovación que da como resultado un ritmo creciente en el lapso de obsolescencia de los dispositivos tecnológicos y por tanto de los saberes técnicos. Me preguntaba Wilbert en el camino, viniendo del aeropuerto para acá, porque ambos somos de filosofía. ¿Y cuándo es el currículum de la Escuela de Filosofía ahí en San Marcos? Y yo le decía, con un poco de rubor, claro, del año 1996. Pero también un poco tratando de disculpar aquello, le decía a Wilbert, pero es que en filosofía el ritmo de obsolescencia de los saberes no se compara en absoluto con el que hay en las áreas técnicas. Lo mismo pasa en las ciencias básicas. Digamos, elementos lejanos en el tiempo como el álgebra booleana, por ejemplo, siguen sosteniendo las innovaciones de informática, la notación binaria propuesta por Leibniz ya en el siglo XVII, en fin. Hay diversos ritmos de obsolescencia, por tanto, entre las diversas áreas de saber que cultivamos en la universidad. Las de mayor ritmo de obsolescencia son los saberes técnicos, ¿no? Es necesario, por tanto, tomar en cuenta aquello. Por tanto, decía, en el diseño de políticas en la universidad es preciso tomar en cuenta, en primer lugar, que es necesario fomentar la ampliación de la oferta de formación profesional técnica, ciertamente, pero que eso no admite discusión. El país necesita más técnicos de diferente nivel, incluyendo ciertamente los del nivel universitario. Pero por otra parte, es igualmente necesario desarrollar las ciencias básicas y una comunidad científica académica competente, dado que el saber de mayor alcance lingüístico y menor ritmo de obsolescencia es el saber teórico, que sirve de plataforma a las innovaciones tecnológicas, precisamente. En San Marcos estamos discutiendo el estatuto, ¿no? Y de hecho algunos de los elementos consensuales que ya están en curso es, bueno, uno es claro, ir en dirección de convertirnos de aquí a mediano plazo en una universidad reconocible en el país como universidad de investigación y posgrado fundamental. Pero en esa misma dirección también nos estamos planteando mecanismos para fortalecer las ciencias básicas, fortalecer las humanidades, que en este proceso de mercantilización que alcanza también a las universidades públicas han venido a ser en los últimos 30 años las facultades menesterosas de las universidades, lo cual es injusto. En San Marcos, por ejemplo, de hecho,
la imagen San Marcos, la marca San Marcos, si cabe el término, cuando hay que venderla, en el mejor sentido de la palabra, nos obliga a poner rostros. Esos rostros, Federico Villarreal, Jorge Basadre, Augusto Salazar Bondi, podemos continuar con la lista, provienen de estas facultades ministeriosas, no de las facultades más afluentes, porque las hay. Como ustedes saben, entre una corbata y otra, que yo toco, examino con el mayor cuidado, pues son iguales, no veo la diferencia. ¿Por qué esta vale 8 veces más que esta otra? Por la marca. Esto que los sociólogos llaman capital simbólico. La universidad debe preservar y fortalecer su capital simbólico, atendiendo a estas áreas. También las definiciones relativas a estudios generales son una oportunidad para ello, porque en el currículum de los estudios generales debe tener un papel predominante las ciencias básicas y las humanidades. Pero, más allá de ello, este panorama pone ante nosotros como una ventaja comparativa, este panorama de obsolescencia acelerada de ciertos saberes, de mayor duración de otros, etc. Es decir, pone ante nosotros como una ventaja comparativa que mediante el impulso de la educación superior debería transformarse en ventaja competitiva, el llamado bono demográfico. ¿Qué es esto? La presencia transitoria de una población predominantemente joven, con mayor capacidad de asimilar el cambio, también el cambio tecnológico. Una vez voy a contarles, conversé con un funcionario coreano que venía a vender tecnología, las TICs, computadoras en este caso, las ofrecía el Ministerio de Educación. Yo andaba entonces por el Ministerio de Educación las ofrecía en condiciones muy ventajosas para el Magisterio Nacional. Pero en la conversación que tuvimos, le preguntaba por cómo es que han logrado desarrollar una tecnología de punta en este terreno. Y me decía, o señaló como uno de los factores, el echar mano de gente muy joven. Y yo le pregunté, ¿cómo es eso? Fijamos en 26 años el límite para los que están trabajando en el área de innovación, lo cual a mí me resultó hasta chocante. Era una política de Estado. ¿Y por qué aludía esto? La gente joven se mueve con mucha facilidad en lo que es innovación. Conforme va avanzando en edad, decía él, y parece que así es, ya no están así. En fin, lo menciono como una referencia. Las proyecciones demográficas muestran que se halla en curso entre nosotros un proceso de envejecimiento de nuestra población y que acercándonos al año 2050, la población adulta y adulta mayor superará ampliamente a los demás segmentos etarios, tal como ya ocurre en otros países. Ello pone en evidencia que si no se toman las decisiones políticas correspondientes en el terreno de la educación, el bono demográfico puede pasar ante nosotros sin que saquemos suficiente provecho de él, en cuyo caso, hallándonos luego con una población mayoritariamente envejecida, sus efectos serán contrarios al logro de mayores niveles de bienestar. Ciertamente, el aumento de la matrícula en la educación superior de nuestro país ha sido acelerado en las últimas décadas. No voy a mencionar las cifras. En cuanto a la composición de la oferta de educación superior, atendido al tipo de instituciones y al nivel de formación que provee, en el año 2012, por ejemplo, la matrícula universitaria privada ya duplicaba la matrícula total de las universidades públicas. Me contaba Wilber que otra universidad limeña acaba de abrir por aquí una filial, pese a que hay moratoria en la creación de nuevas filiales. Ahí hay una irregularidad de la que, bueno, habrá que informarse. Como señal de la comprensión
de las premisas antes mencionadas, en las últimas 2 décadas todos los países de la región tomaron medidas conducentes a renovar la educación superior universitaria, a fin de ponerla en condiciones de afrontar los retos que plantea la sociedad global del conocimiento. Hizo parte de ello la renovación de la legislación correspondiente y la creación de instancias de alto nivel para la definición de políticas de Estado que promuevan el desarrollo de las universidades y el conjunto de la educación superior, dando además garantías de la confiabilidad de sus servicios. Eso ha ocurrido en todos los países del área. Nosotros llegamos con retraso a ese escenario. Por tanto, también en este tema, nuestro país muestra un sensible retraso, aún en el contexto regional, antes señalado. Nuestro sistema de acreditación, que está declarado en la organización, tras la aprobación de la ley universitaria, ya van casi 2 años y el proceso de reorganización no termina, va muy lento. Este sistema de acreditación fue uno de los últimos en constituirse en la región y aquella ley busca saldar los desfases de un ámbito universitario carente de mecanismos básicos de promoción y regulación. En un mundo en el que el ritmo y volumen de producción y renovación de información y tecnología crece vertiginosamente, aumentando la distancia que separa a los países poderosos y los débiles, contar con una comunidad académico-científica y técnica competente es una condición básica para la viabilidad de las colectividades nacionales. Este es un elemento fundamental que me he tomado la libertad de señalar reiteradamente, porque creo que nos permite situar adecuadamente un tema capital para las redefiniciones que tengamos que establecer en el ámbito universitario, el tema de la responsabilidad social, que técnicamente podría denominarse pertinencia. Voy a terminar, por tanto, esta intervención haciendo una breve alusión a ello. Tuve clases en la mañana con ingresantes en San Marcos. Siempre tomo algún curso con ingresantes porque es interesante encontrarse con ellos. Un curso de introducción a la filosofía. Y a propósito de Heráclito, de quien estábamos hablando de él, no recuerdo en este momento cómo, vino a colación la existencia en la ciudad universitaria de San Marcos de una huaca, la huaca San Marcos. Y yo le contaba a los alumnos que esa huaca, que en realidad es la construcción más grande de la universidad, solo que por el nivel de deterioro que se hay ahí, es probable que una buena parte de la gente aún en San Marcos ni siquiera note que es una huaca, porque ni siquiera tiene un letrero que le identifique como tal, y tal vez asuma que es una colina o un montículo natural. En realidad era la construcción más grande de la universidad. Pero había una más grande donde ahora está el estadio. Esa huaca ya desapareció. Y por el lado donde está la Facultad de Ciencias Sociales, los chicos de arqueología, excavando en los patios colaterales, han encontrado construcciones prehispánicas. Quiere decir que San Marcos vive de espalda a la huaca aquella, la ignora por completo, cuando debería ser quizá el emblema de la universidad, su ícono representativo. Pero además de ello, paradójicamente, ha construido la Facultad de Ciencias Sociales, destruyendo restos prehispánicos en esa zona. Y comentaba con los alumnos, quizá eso da cuenta del origen colonial de nuestra universidad. San Marcos surgió como una institución colonial, con fines de colonización, también de colonización cultural y epistémica, porque de hecho puede haber una colonización epistémica. ¿En qué medida ha variado eso? Todavía insuficientemente. Pero ello contrasta con el hecho